Hola, buenos días. Este video voy a grabarlo con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela, porque parece que los venezolanos son los únicos que no se dan cuenta lo que hay detrás de Maduro y detrás de todo el andamiaje ese que han inventado por ahí. Empiezo diciéndole que busquen en Google. En Google abran la página de Google y pongan Raúl Castro con la banda presidencial de Venezuela. Aquí le muestro una imagen. Miren cómo aparece ahí Díaz-Canel con la banda presidencial de Venezuela. Míralo aquí. Mira aquí Raúl Castro. Miren, eso no lo hace nadie. Entonces, hay otro documento que yo encuentro por acá que dice Tomás Guanipa, decisiones políticas de Venezuela se toman en La Habana y con los hermanos Castro al frente. Ese documento yo se lo voy a leer ahorita. Quiero que sepan que Cuba y Venezuela no son dos países hermanos, ni amigos, ni nada por el estilo, ni la cabeza de un guanajo, como se dicen. Todo el mundo sabe que desde el principio del año 59, cuando Fidel Castro llegó al poder, Fidel Castro se encarnó en Venezuela, en Dominicana y eso, y venía con alma de conquistador. Venezuela es una colonia de Cuba. Y si Maduro no suelta el poder y no quiere entregar el poder y está usurpando el poder, es porque los que lo mandan de arriba también usurpan el poder en Cuba. En Cuba nos pintaron una historia de que Batista, que era un dictador y que 20.000 cosas, que era mentira, que el pueblo se rebeló contra Batista cuando le dio el golpe de Estado el 10 de marzo del 52 a Pío Socarrao y tomó el poder. Hay un discurso por ahí en un video en YouTube donde Batista está hablando precisamente de eso y dice que tuvo que volver, que regresar forzado por las circunstancias. Bien, yo estudié en las bohemias de la época, que las tengo todas aquí, y se lo puedo mostrar. Yo busqué en las bohemias de la época y resulta que el pueblo estaba asqueado, no de Carlos Pío Socarrao, de los príos, porque me topé por sorpresa de que eran dos príos. Era Carlos Pío Socarrao como presidente y había un hermano también involucrado en eso. Y era tan grande la corrupción que tenían los príos que el pueblo estaba asqueado, había creado tremenda crisis en Cuba. Y por eso es que Batista intervino y sacó a Pío del poder. El pueblo salió a celebrar que Batista había sacado al Pío del poder. Sin embargo, Fidel y sus secuaces nos hicieron creer a nosotros, cuando niños en las escuelas, de que el pueblo estaba levantándose sublevado contra Batista por haber dado el golpe de Estado a Pío. Nos hicieron creer de que el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 fue el que hundió el país y que Cuba necesitaba una revolución. Nos hicieron creer que Fidel Castro había hecho una revolución para liberar a Cuba, cuando la revolución quien la hizo fue Pío, que empezó a hacerlo cuando lo sacó, cuando salió del Palacio Presidencial y se refugió en la Embajada de México. Allí empezó la revolución. Nos hicieron creer que el asalto a Cuartel Moncada había sido creado por Fidel Castro y fue creado por Pío. Y todos los que murieron en el Moncada eran de Artemisa y Guanajay, cerquita de Bayahonda, donde vivía Pío. Nos hicieron creer que el líder histórico de la revolución y que el líder era Fidel, cuando el que creó la revolución fue Pío con su gente allá y escogió a Fidel, que era un mafioso de la mafia, un sicario de la mafia, para que orientara a los muchachos aquellos al asalto Cuartel Moncada, que en definitiva a todos los que tenían que ver con Artemisa, que eran de Artemisa y Guanajay, que eran la gente de Pío, lo mataron. Creo que el único que está vivo por ahí es de Artemisa, es Ramiro Valdés. Entonces, la compra del Granma, la compra del Corinthians, la muerte de todos los que iban en el Corinthians y toda la historia inventada aquella fue lo que nos trajo la tragedia a Cuba. En 1958 Batista hizo las elecciones normales como se hicieron, y cuando se hizo las elecciones salió electo presidente Andrés Rivero Agüero, que tomaba posesión el 24 de febrero de 1959. El 1 de enero de 59 Fidel llegó Camilo a La Habana. Fidel llegó el 8 de enero a La Habana.
Pero cuando él llega, que planteaba en los manifiestos de la Sierra Maestra y también en la historia de Mazolverá, que era para restituir el orden roto por Batista en el 52, lo único que tenía que hacer Fidel era entregarle el poder, permitir que el día 24 de febrero el presidente electo asumiera el poder constitucionalmente. Y Fidel hizo lo mismo que está haciendo Maduro ahora. Fidel no dejó que él tomara posesión, se inventó a Urrutia como presidente y vino todo lo que tenemos hasta hoy. Entonces en Venezuela, después que los Castro se hicieron con Venezuela, es imposible que ellos van a soltar a Venezuela muy fácil cuando ellos desde el mismo el 1 de enero del 59 ya tenían en sus intenciones colonizar Venezuela como la colonizaron. En Venezuela no manda Maduro. Maduro es un títere como es Díaz-Canel un títere en Cuba. En Cuba mandan la cúpula de los Castro y con Ramiro Valdés y esa gente. Esa es la cúpula que manda en Cuba y esa es la cúpula que manda en Venezuela. Venezuela está militarizada. Todos los militares que están al mando en Venezuela y que dan la cara como el mismo Padrino López, toda esa gente están bajo los mandos de militares cubanos y están controlados por cubanos, militares cubanos. Entonces, Venezuela es una extensión de Cuba. Lo que hay en Cuba es lo que hay en Venezuela. Lo que hay en cada provincia de Cuba es lo que hay en la provincia de Venezuela. Venezuela es una provincia de Cuba. Quítense ya la venda, venezolanos, de que se van a quitar aquello de arriba. Que si no hay una intervención militar armada que saque a esos delincuentes del poder, y van a tener que enfrentar a los Castro también porque ya tienen una pila de militares allí, no van a acabar con eso. No van a acabar con eso. Miren la carta que dice aquí Tomás Guanipa. Decisiones políticas de Venezuela se toman en La Habana y con los hermanos Castro al frente. Dice aquí, esta es una carta creada el lunes 14 de enero de 2013 a las 13:52. Fecha de publicación y he visto por 452. Dice, ratio tiene 0. Aquí dice Caracas, 14 de enero de 2013. La Dirección Nacional de Primero Justicia es claro que el gobierno venezolano toma decisiones de alto nivel en Cuba y con intromisión de los hermanos Castro, lo que consideran una flagrante violación de la soberanía nacional, difundió este lunes el secretario general nacional de la Tolda Amarilla y diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa. A su juicio, la reunión que durante el fin de semana sostuvieron personeros del régimen venezolano, como el vicepresidente ejecutivo de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, la procuradora y el ministro de Energía y Petróleo, con Raúl Castro, presidente de Cuba, y Fidel Castro, quien otrora fuera mandatario de la isla, evidencian que se ha trasladado a los altos mandos del poder cubano los espacios donde se toman decisiones en cuanto a la vida política y cotidiana de los venezolanos. Guanipa cuestionó que mientras el gobierno se niega a establecer el diálogo con la oposición, entre comillas, como lo hace el régimen de La Habana, que no reconoce tampoco oposición, combatir los grandes retos y problemas que tiene el país, así toman las decisiones políticas que conciernen a nuestra patria con los hermanos Castro en Cuba. Destacó que en la Asamblea Nacional el gobierno se ha negado a establecer este diálogo con el 45% de los venezolanos que se expresó el pasado 7-0 y que ratificó su posición contraria al oficialismo 16 días. Y en este sentido, apuntó, queremos llamar la atención del pueblo sobre lo importante que es analizar lo que está ocurriendo en Venezuela y que formemos parte de las soluciones que tenemos que buscar en un país en el que hay que fortalecer la democracia y hay que abrazarse a la Constitución. Invitó a participar
en las movilizaciones por venir que se inician en las actividades convocadas por la Asamblea Alternativa Democrática el próximo 23 de enero, estamos hablando de 2013 por allá, para darle un mensaje claro a los venezolanos sobre la defensa de la patria, la defensa de nuestra verdadera soberanía, sobre la defensa de la Constitución y la libertad, y sobre el interés que tenemos en que Venezuela, la agenda esté enfocada en los grandes problemas nacionales. Aquí está hablando de soberanía y la soberanía está usurpada por el régimen de Cuba. Esto lo digo yo. Ellos están hablando de su soberanía y su soberanía está usurpada por el régimen de Cuba, que también tiene la soberanía de Cuba usurpada, y allí tienen más derecho los chinos, los rusos y toda esa gente que el mismo cubano. Continúa Guanipa. Al gobierno le hizo un llamado a recordar las razones por las que el 7 de octubre fue reelecto. El oficialismo se ha dedicado que los últimos meses a hablar de política, a profundizar la confrontación y a apelar a la agenda de la violencia. Pero mientras tanto, los venezolanos esperan que voltee la mirada para enfrentar la delincuencia que en Venezuela hace lo que le da la gana. ¿Cuándo vamos a acabar con la inflación? Porque sigue siendo la más alta del mundo. ¿Cuándo vamos a tener producción nacional para que todos podamos encontrar los alimentos que necesitamos sin tener que hacer colas? ¿Cuándo vamos a generar empleo y cuándo se invertirá en infraestructura vial? Dijo que primero justicia continuará con el parlamentarismo de calle, con los diputados nacionales y regionales a nivel nacional. Hoy más que nunca alcemos nuestra voz de protesta y de acción a cada comunidad. Hemos decidido todo que los parlamentarios seguir recorriendo Venezuela entera para decirle a los venezolanos lo importante que es lograr un encuentro en el que podamos enfocarnos en los problemas de la gente, hacer del Parlamento de calle una oportunidad de organización y movilización del país frente a lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué le voy a decir yo de esto? Miren, le voy a decir algo de esto. Respecto a lo que es la intervención militar cubana en Venezuela y la toma de Cuba, de Venezuela, como una colonia cubana. Maduro no entrega el poder y usurpa el poder hoy. Hoy, que es el 10 de enero, que tiene que tomar posesión Edmundo González Urrutia. ¿Por qué toma posesión Edmundo? Él hizo lo mismo que hizo, vamos a decir, Maduro hace lo mismo que hizo en el año 90, por allá, 89, no sé, no me recuerdo. Daniel Ortega en Nicaragua. Convocó elecciones, lo que Daniel Ortega fue más legal que él. O Daniel Ortega reconoció que perdió las elecciones y le entregó el poder a Violeta Chamorro. Después se apostuló y le pidió perdón al pueblo y el pueblo le creyó en él y él volvió a meter la pata otra vez con toda la porquería que está haciendo de nuevo. Pero bueno, en aquel tiempo Ortega fue más legal que Maduro. Ortega hizo sus elecciones, perdió y entregó el poder. Este no entrega el poder. ¿Por qué? Hay una gran diferencia entre Ortega y Maduro. La diferencia es que Ortega era presidente de Nicaragua, no títere de los Castro. Y Maduro es un títere de los Castro. Y los Castro le dicen, no entregue. Si tú entregas, nosotros mismos te vamos a matar. Ya, sencillo. Y es por eso que no entregan. Ahí en la toma de posición, ahí estaba Díaz Canel. Ahí estaba Daniel Ortega también. Porque ellos son iguales. Ellos son iguales. Pero Maduro no. Maduro ya es un usurpador de los poderes públicos como son los Castros en Cuba. ¿Por qué? Porque el hilo constitucional se rompió en el momento que Fidel Castro se quedó en el poder y no dejó que el 24 de febrero del año 1959 asumiera la presidencia el presidente electo Andrés Rivera Agüero. Es lo mismo que hay allá y hay aquí. Ahora le voy a decir una cosa, que esto no lo analiza la gente. En Venezuela, tal como en Cuba, hablan de la revolución bolivariana. Como en Cuba hablan de la revolución cubana.
Ojo con esto. Revolución cubana porque Fidel, con un grupo armado, tomó el control, derrocó el gobierno, aparentemente, y adquirió el poder. Por eso es que es la revolución cubana. Pero la revolución venezolana es revolución venezolana, es revolución bolivariana porque se ató a la revolución cubana y depende de la revolución cubana y es una colonia de la revolución cubana. Por eso le llaman revolución bolivariana. ¿Por qué? Porque Chávez no ha hecho ninguna revolución. Chávez se apostuló a la presidencia y llegó al poder no por revolución, sino por elecciones. Entonces, ¿a qué revolución se refieren ellos cuando hablan de revolución bolivariana? A la revolución cubana. Porque ellos no han hecho revolución. Y la mayoría de los que están controlando el poder en Venezuela, a la vista pública, que son venezolanos, como Diosdado Cabello es el jefe del cartel de los soles, quieren tapar y hacerse lo más santico y lo más bueno que nadie. Ellos no son buenos nada. Esa gente son mafiosos, son delincuentes internacionales. ¿Entienden? Esa gente ya tomaron Venezuela, ya para sacarlo de allí. Tiene que ser con una fuerza armada militar que se meta allí y lo saque del poder. Los militares de Venezuela a la hora cero se van a poner de parte del pueblo. El mismo Padrino López, yo estoy seguro que si le dicen que tú prefieres irte preso con Maduro o seguir ahí en lo militar con el nuevo gobierno, Padrino López se va a quedar con el nuevo gobierno. Pero no, todo lo hacen difícil porque están los Castro por el medio. Tienen 65 años en la política, 65 años en el militarismo, 65 años dominando la isla y controlando el continente. Controlando también África. ¿Qué va a salir de esa cabeza? Hay que pensar bien para poder ver qué se hace en Venezuela. Porque Venezuela es una extensión de Cuba. Ya Venezuela no es Venezuela, ya no es un país. La constitución, esa constitución que tiene Venezuela, escuchen bien, esa constitución que tiene Venezuela, que dicen que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela es un seudónimo que tiene la colonia cubana, porque esa siempre fue la República de Venezuela. Esa constitución la hizo Chávez eliminando la constitución de Venezuela, lo mismo que hizo Fidel Castro en el año 76, eliminando la constitución de 1940, de jure ya, eliminándola a su antojo y poniendo ahí la constitución socialista de 1976, que es la que le da todos los poderes a él. Esa le da todos los poderes a ellos. Y cuando Maduro está jurando sobre esa constitución, sabiendo que no ha presentado las actas, que no ha sido, que no está reconocido internacionalmente por ser el presidente de Venezuela, que no está reconocido de haber ganado las elecciones, que todo el mundo está reconociendo a González Urrutia y que todo el pueblo está tirado a la calle por González Urrutia, nombrarse por la Asamblea Nacional apoyándolo a él, quiere decir que la usurpación y el control total de la dictadura cubana está en Venezuela a todos los niveles del mando de Venezuela. La Asamblea Nacional completa está a favor de la dictadura cubana y de lo que tienen implantado en Cuba. El Ministerio de Justicia también. Los militares también. Por ahí hay una foto de Padrino López. Déjame ver si la encuentro para ponérsela aquí. Hay una foto de Padrino López, que es el que supuestamente es jefe de las Fuerzas Armadas. Padrino López y Fidel Castro. Ahí, aquí está. Le voy a buscar la foto. Esta foto dice muchas cosas. Esta foto dice muchas cosas. Mira, la primera. Le voy a poner de primera Padrino López con Fidel Castro. Mira, arrodillado ante Fidel Castro. Mira, miren eso. Miren eso. ¿Está mirando? Miren eso. Pero miren esta que está aquí. Miren esta que está aquí. Mira. Miren esta. Vamos a agrandarla. Miren esta foto. Esta foto. Bueno, aquí no me salió. Deja ver si quitando esto de aquí sale la foto. Miren, esta foto dice mucho de Padrino López. Dice mucho de Padrino López. Esa foto que está ahí. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que hay en Venezuela. Un jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales de un país
ahí tirado por el piso, a los pies de un dictador. ¿Está mirando? Eso es lo que hay ahí. No hay otra cosa. Entonces, ¿Venezuela es un país? No, Venezuela ya dejó de ser un país. Venezuela es una colonia cubana, está controlada por los militares cubanos y como dice Guanipa, las decisiones en Cuba se toman en Venezuela. Y eso también lo dijo Maduro por ahí, en un discurso por ahí. ¿Entienden? Esta gente está al servicio de los Castro y esta gente le rinden pleitesía a los Castro. Esta gente no van a salir del poder muy fácil, no van a entregar el poder. A esta gente hay que hacerle lo que le hicieron a Noriega en Panamá, meterse y sacarlo. Hay que hacerle lo que le hicieron a Muammar Gaddafi, meterse allí y sacarlo. Esa gente no van a salir del poder. ¿Por qué? Porque están al servicio de una dictadura militar fascista que está dominando el continente desde Cuba, desde el año 1959. Sencillo, eso es lo que hay en Venezuela. ¿Qué esperaban? ¿Que Maduro iba a entregar el poder? Maduro no iba a entregar ningún poder. Porque cuando Maduro dijo, voy a hacer las elecciones, él pensaba que iba a ganar las elecciones, pero cuando la perdió, él le preguntó a Raúl, a Díaz Canel, a esa gente allá, ¿qué hago? Tú no entregas el poder. Di que tú ganaste. Por eso se tardó un poquito en dar respuesta. Y cuando dijeron allí, no, estos son los resultados que era Maduro, son los resultados que le mandaron a decir de La Habana. ¿Por qué? Porque ellos no van a dejar que se pierda la gallinita de los huevos de oro, la única que lo sostiene a ellos en el poder. Entonces aquí hay una sola solución. Estados Unidos tiene que poner ojo y si quiere acabar con toda esa porquería de socialismo aquí en América, tiene que empezar ahí mismo por Venezuela, sacar a los delincuentes sobre el poder y poner ahí el presidente que corresponde, que eligió el pueblo, y que vuelvan a echar para atrás toda la porquería esa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que hizo Chávez, que fue el principal traidor que hizo a eso ahí, y volver a poner la Constitución anterior. Y en el caso de Cuba, que por supuesto va a ser lo mismo porque Cuba va a estar metida en el asunto que no está dispuesta a perder a Venezuela. Bueno, hay que hacerle lo mismo. Hay que hacer una operación de norte a sur, desde Cuba a Venezuela, y acabar con los dos. Acabar con los dos. Y de paso en Cuba, Estados Unidos sabe cuántas cosas puede hacer porque sabe Cuba, que sabe Estados Unidos que desde 1898, cuando sacó a los españoles de Cuba, ellos tuvieron a Cuba como un protectorado. Y allí no había dictadura, no había nada, hasta 1934 que quitaron la enmienda Platt, que era la que protegía a la república y la independencia. Esta gente se pasan todo el tiempo hablando de soberanía. Todo el tiempo se la pasan hablando en Cuba de soberanía. Creo que de la soberanía de la isla le exigen incluso a Estados Unidos que devuelva la base naval de Guantánamo por la soberanía del país, que no sé qué cosa. Cuba no tiene ninguna soberanía. Cuando la soberanía está controlada por una dictadura que controla todo en el país, usted no tiene soberanía ninguna. Con el cuento de la soberanía, con el cuento del nacionalismo, con el cuento de todos los cuentos que ellos se meten, lo que han hecho es entorpecer al pueblo cubano su desarrollo normal como una sociedad, como se ha dado en otros países del mundo. En el caso de Venezuela, ya muchacho criado que encontró la dictadura allí no le puede meter a lo que nos metió a nosotros los cubanos recién nacidos. Y con la fuerza de las armas, porque aquello es un país extranjero. Tenía que llevarse por su constitución para ir haciendo la cosa paso a paso. Por eso que yo no dudo que a Chávez ellos mismos lo hayan sacado del medio para poner a Maduro ahí, que fue creado en las escuelas del partido en Cuba. ¿Entienden? Pero en el caso de Cuba le están exigiendo a Estados Unidos, hace años, toda la vida, que devuelva la base naval de Guantánamo por la soberanía. Pero sin embargo tienen 13 bases militares chinas, que parece que esas no violan la soberanía de Cuba. Y tienen otras tantas rusas, que parece que tampoco violan la soberanía de Cuba. Y Estados Unidos lo que tiene que hacer no es entregar base naval de Guantánamo ninguna, es meterle mano a Cuba, sacar a los delincuentes sobre el poder, sacar a los chinos de allí, coger toda esa base militar china, hacer las bases militares americanas
y las otras tantas rusas también convertirla en base militar americana y hacer de Cuba un protectorado, poniendo de nuevo de vuelta la enmienda Platt, para que así no vuelva más ningún delincuente de esto a hacerse con el poder y tratar de controlar el continente, que es lo que están haciendo, tratando de controlar el continente y imponiendo una ideología que no ayuda al pueblo en nada, que más bien lo hunde en la peor de las miserias, y ellos se empinan en la opulencia. Yo espero que el pueblo venezolano entienda esto que está pasando y se acabe de quitar esa dictadura de arriba. Y los cubanos también piensen y analicen, porque ninguna de estas revoluciones ya existe. Las revoluciones son fuentes de derecho porque hacen los cambios a una sociedad, pero cuando la sociedad necesita de nuevo cambio, necesita otra revolución que traiga los cambios. Cuando ellos se oponen a que hayan revoluciones, ellos son los contrarrevolucionarios. Nos vemos en un próximo video.